Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Agenda Económica PM, acá por las pantallas de CNN Chile, en una edición, en un día que ha estado bastante movido por parte de las actividades que se han desarrollado en el Congreso Nacional. De hecho, hace un par de minutos atrás conocimos esta aprobación entonces de los vetos que presentó el gobierno en el marco del proyecto de reconstrucción nacional. Una jornada que también tuvo ahí distintos matices porque el resultado lo que ocurrió en la Cámara decía otra cosa, ¿no? Y bueno, finalmente se terminan aprobando y nuestro compañero Nicolás Donoso nos va a contar más detalles a esta hora desde el Congreso Nacional con todo lo que ocurrió durante esta jornada. Nico, ya te vemos en pantalla. Buena tarde. Hola Fran, ¿qué tal? Buena tarde. Bien lo comentabas, también se terminó la tramitación de alguna forma, no solamente reglamentariamente, sino que también de los vetos acá en el Congreso del proyecto de reconstrucción, reactivación económica, mega reforma, en fin, va quedando solamente lo que se determine en la jornada de mañana por parte de los requerimientos ingresados por la oposición ante el Tribunal Constitucional, que tendrá que entonces dirimir luego de escuchar a más de 30 organizaciones, pero lo cierto es que acá el debate en el Congreso no estuvo exento de polémicas como lo había estado en la Cámara de Diputados. Acá en el Senado, de alguna forma, el gobierno tuvo que sufrir algo más al menos porque en la Comisión de Hacienda que preside el senador de la UDI, Javier Macaya, se pusieron en votación los 3 vetos durante esta jornada. Recordemos que las 3 normas que se buscaban impugnar por parte del gobierno y que la oposición había logrado que a lo largo de las tramitaciones hubiesen sobrevivido se trataban del anatocismo, también del derecho al olvido financiero por una deuda, así como también por el pago oportuno a las pymes en el plazo de 30 días. Esas 3 normas que fueron objetadas por el oficialismo se tuvieron que poner en votación primero en la Comisión de Hacienda, lo comentábamos, y hubo una sorpresa, dos sorpresas más bien. Si bien en el aspecto del anatocismo se terminó visando y despachando, recomendando favorablemente a la sala aprobarlo, no ocurrió la misma suerte respecto al derecho al olvido financiero porque hubo un voto en contra del oficialismo. El oficialismo tiene mayoría en esa comisión, un 3-2, pero la senadora de Renovación Nacional, además presidenta, jefa de comité más bien, María José Gatica, terminó rechazando. Y en el apartado del pago a las pymes por plazo de 30 días, ella volvió a rechazar y el senador Rodolfo Carter se abstuvo. Por tanto, eso complicó de alguna forma durante la mañana el Ejecutivo. Se tuvieron que redoblar esfuerzos para evitar cualquier tipo de descuelgue en sala. En todo caso, hay que decir, Frank, que nunca estuvo en riesgo la aprobación de estas 3 normas en la sala porque el gobierno tiene la ventaja de alguna forma. Tenía que alcanzar el piso de mayoría de los presentes o en la eventualidad de que estuviese los 50 senadores, un total de 26, pero si se caía alguna de las 3 normas que finalmente fueron visadas en el hemiciclo, se necesitaban de 2/3 para que la oposición lograra insistir de alguna forma en el punto de alguno de estos vetos y que la norma quedara tal cual ya había sido aprobada contra las pretensiones del Ejecutivo. 2/3, hablamos entonces de 33 votos, prácticamente imposible de alcanzar por la actual conformación y correlación de fuerzas acá en el Senado. Y vamos a pasar a escuchar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Él llegó por la tarde, estuvo en la sesión también, había una polémica envuelta y más que sabía, la hemos ido comentando durante la jornada, un desorden por parte del gobierno en razón de lo que terminó señalando el viceministro Claudio Alvarado, de que él desconocía que el gobierno había ingresado un requerimiento, el primero por parte, hay que decirlo, del oficialismo ante el Tribunal Constitucional para impugnar una de las 4 reservas de constitucionalidad que había hecho el gobierno a lo largo de la tramitación, que era la reposición de servicios, más que nada no cortarles de alguna forma, por ejemplo, el suministro eléctrico, en fin, por impagos también respecto a la situación de los mega incendios que han afectado en los últimos años no solamente a Valparaíso, Gran Valparaíso, sino que también Biobío y Ñuble. Esa norma el Ejecutivo entonces la impugnó ante el Tribunal Constitucional y eso generó polémica, por lo que es más que sabido que hubo una diferencia también respecto si sabía o no el viceministro. Eventualmente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lleva la firma de él y de otros 3 ministros. Bueno, vamos a pasar a escuchar lo que señala el jefe de la billetera fiscal, relevando en todo caso, más allá de la polémica, la aprobación ya, la finalización de la tramitación acá en el Congreso, ahora sí, de la mega reforma. Pasamos a escuchar a Quiroz. Salimos del Congreso, finalmente. Le agradezco a todos los parlamentarios de todos los sectores por su contribución, sus discusiones. Ha habido distintas votaciones y en particular creo que aquí se dio una discusión muy interesante con temas que quedan pendientes para que nos sigamos trabajando futuro, especialmente el pago a 30 días pymes, un tema que requiere mirarlo a fondo, volver a ver por qué la ley que existe no está funcionando plenamente. Así es que yo creo que esta discusión fue muy buena y valoro mucho, creo que hubo una reflexión bien profunda porque hubo muchos votos que yo creo que fueron mucho más allá del oficialismo,
que se abstuvieron o apoyaron, porque hay una legítima duda de que esto se pueda arreglar por medio de un simple artículo. Entonces creo que es un resultado muy maduro del Congreso y me voy muy conforme. Hay que decir también, Frank, que una de las razones por las cuales el gobierno terminó impugnando, hablamos de el cobro de interés o de interés, también el derecho al olvido financiero por deudas y lo propio con el pago a un plazo de 30 días a las pymes, fue que muchos señalaban son aspectos, son materias que suenan de alguna forma bien, pero que harían un perjuicio a la economía porque además se alejan de la idea matriz de esta mega reforma, de este proyecto de reconstrucción y por tanto se decía puede sonarle bien a la ciudadanía, pero va a generar efectos negativos. Por tanto, ahí el gobierno se anota nuevamente un triunfo y vamos a ver, lo señalábamos también cómo le va a terminar yendo en el Tribunal Constitucional en dos aspectos claves de la mega reforma, la invariabilidad tributaria de forma escalonada y también la indemnización que se le haría eventualmente a las empresas por una resolución de calificación ambiental que se anule y que había resultado en un primer momento favorable para los inversionistas, pero lo reiteramos, acá en el Congreso al menos ya se termina, algunos señalaban por fin ya la tramitación de la mega reforma o el proyecto de reconstrucción. Claro, Nico, ahí tú lo comentabas también, por una parte ya se resuelve todo lo concerniente a la discusión legislativa, ¿no? Pero aún queda esta parte bastante relevante. De hecho, hoy también se vivieron algunos hechos puntuales de antesala, lo que va a ocurrir también mañana en el Tribunal Constitucional. Nicolás Donoso, desde el Congreso Nacional, muchas gracias por este reporte. Buenas tardes, Fran. Claro, ya lo señalábamos, ¿no? Esto no se acaba acá. Por una parte, la tramitación legislativa sí, pero aún queda lo que va a ocurrir en la jornada de este jueves en el Tribunal Constitucional, donde se van a realizar los alegatos precisamente por estos requerimientos que se presentaron por parte de la oposición, todo en el contexto entonces de la discusión de este proyecto, de la tramitación de este proyecto. Hoy se desarrolló entonces un hecho clave. Se llevaron a cabo las audiencias públicas en el Tribunal Constitucional, esta instancia en la que más de 50 organizaciones y personas jurídicas se expusieron sobre los requerimientos que la oposición presentó ante el TC entonces en contra de este proyecto del gobierno, requerimientos que fueron impulsados por distintos partidos de oposición. Entre ellos, ya lo decía nuestro compañero Nicolás Donoso, uno de los puntos clave que se busca también acá impugnar es lo concerniente a la invariabilidad tributaria. Dentro de los argumentos que se plantean en este sentido es que congelar las reglas tributarias por plazos de 10, 15 o hasta 20 años estaría limitando la soberanía de los parlamentarios que sean elegidos en los próximos ciclos electorales y en el fondo se privaría incluso a unos 5 gobiernos venideros de la potestad legítima de poder modificar la política fiscal de nuestro país. Es parte de uno de los argumentos entonces que apoyan en el fondo esta postura en contra de una de estas normas, la invariabilidad tributaria. Por otra parte también está la norma relativa a lo que tiene que ver con esta indemnización asociada a la eventual anulación judicial de resoluciones de calificación ambiental. Esta reforma lo que contiene uno de estos puntos es que determina que el fisco tendría que compensar económicamente a las empresas si es que los tribunales de justicia llegan a anular de forma definitiva alguna RCA que ya haya sido aprobada. En el fondo, para dar una especie de certeza también hacia las empresas en caso de que los proyectos por alguna razón no puedan seguir su curso una vez que ya se había aprobado la resolución de calificación ambiental. Acá hay distintos puntos que también se apoyan o más bien buscan apoyar la postura en contra ante esta norma. Una de ellas es que señala que, por ejemplo, este proyecto permitiría que actividades industriales complejas, como lo son, por ejemplo, la salmonicultura, entre otras, trasladen sus concesiones hasta 350 metros de su ubicación original bajo la figura de micro relocalización, lo que en el fondo haría que quedaran excluidas de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso por una parte, todo lo que tiene que ver con la norma y la protección medioambiental en ese sentido. Y también, por cierto, hay otro punto que aborda la afectación de distintas comunidades en el marco de este punto en particular. Yo ya les comentaba, más de 50 entonces grupos o intervinientes que expusieron durante esta jornada, grupos ambientalistas, organizaciones sindicales y también centros de pensamiento de distintos sectores. Luego de lo que ocurrió hoy en el Congreso Nacional, ya lo veíamos recién, esta aprobación de los vetos de esta otra parte de este proyecto,
Se le consultó al ministro Jorge Quirós también en relación precisamente a lo que va a ocurrir durante la jornada de este día jueves 13 de agosto, que finalmente se van a realizar los alegatos en torno a estos puntos que yo ya les mencionaba. Pasemos a revisar parte de las declaraciones que entregaba entonces el secretario de Estado. El Tribunal Constitucional es un organismo muy relevante de nuestro ordenamiento jurídico económico. Mañana se va a pronunciar sobre las normas que han sido impugnadas. Tenemos plena confianza que vamos a tener un resultado positivo porque las normas son plenamente coherentes con nuestro ordenamiento constitucional. Vamos a quedar, por cierto, atentos a lo que va a ocurrir en esta otra arista, lo que le queda también a este proyecto de reconstrucción nacional y ver finalmente qué es lo que decide el Tribunal Constitucional sobre estos requerimientos. Vamos a cambiar de tema. Yo les cuento, y ya hemos hablado en otras ediciones de Agenda Económica, que el mercado laboral está atravesando por un complejo momento y distintas autoridades, tanto el sector público, por ejemplo, como también el sector privado, han presentado distintas iniciativas. Hoy se lanzó una de ellas, una plataforma que busca activar 20.000 empleos en un plazo de 6 meses. Nuestra compañera Lucía Figari nos cuenta más en el siguiente informe. Son 36 los meses consecutivos en los que la tasa de desempleo ha superado el 8%, mientras que los registros de los últimos meses ya superaron el 9%. Ante este panorama, tanto el sector público como el privado han trabajado en distintas medidas y durante esta jornada se presentó una de ellas. Hemos desarrollado esta plataforma que se llama empleaporchile.cl. Por el lado de los trabajadores o quienes buscan trabajo, tiene un coach laboral que le ayuda a formular un currículum. Por el lado de las empresas, funciona como un headhunter, como un asesor laboral, en donde puede tener una conversación con la inteligencia artificial para ir depurando los perfiles de búsqueda. Se trata de la Cruzada por el Empleo, iniciativa lanzada por la CPC e INACAP, en alianza con Empresas por Chile, que busca movilizar 20.000 oportunidades laborales en un plazo de 6 meses a través de una plataforma online. La medida se toma en un escenario complejo en términos laborales para nuestro país, donde el desempleo nacional se ubicó en 9,4% en el trimestre abril-junio de 2026, alcanzando su nivel más alto de los últimos 5 años. La economía está generando empleo, pero no alcanza. ¿Sí? No alcanza, está generando 80.000 empleos, necesitamos generar muchos más. Yo no los invito a soñar un país que no nos podamos imaginar o que no podamos alcanzar. Les estoy pidiendo que recuerden uno que existió hace pocos años, cuando teníamos una tasa de desempleo menor que el 7%, en promedio 6,9% entre el 2010 y el 2019. Chile está en una situación bastante crítica. Acá estaba el economista David Bravo, que acuñó hace bastante tiempo el término de emergencia laboral. Y la verdad es que estamos en una emergencia laboral. Nosotros estamos muy por sobre lo que era nuestra tasa de desempleo natural, mientras los otros países están bastante más abajo. Adicionalmente, el índice de avisos laborales de julio cayó un 10,5% respecto del mismo mes del año anterior y un 1,9% frente a junio de este año, de acuerdo a estadísticas manejadas por el Banco Central. Una de las preocupaciones fundamentales del presidente ha sido el modo empleo. Primero era instalar todas las normas para volver a crecer. Reconstrucción se aprobó, nos da un marco general, pero ¿cómo conectamos el proyecto de reconstrucción o la ley de reconstrucción con los hogares de Chile, con el bolsillo de todos los chilenos? Bueno, generando buenos y mejores empleos. Por el lado de las empresas, la plataforma genera espacios directos para aquellas que necesiten contratar y tienen dificultad para encontrar los perfiles que requieren. Esto en un contexto marcado por el auge de las nuevas tecnologías, también por los altos costos de contratación que enfrentan las compañías. Tenemos ciertas condiciones estructurales propias que han generado este debilitamiento del mercado laboral. Se ha ido aprobando sucesivos aumentos de la tasa del salario mínimo por sobre los aumentos de productividad, se redujo las jornadas, se hizo una reforma previsional que está muy bien para los ahorros de la jubilación, sin embargo, sabemos que eso aumenta los costos de contratación. Esta medida se suma a otras 7 con las que el gobierno y el sector privado buscan dinamizar el mercado laboral. Dentro de ellas se incluyen aquellas gestionadas por Cercotec, los gobiernos regionales, entre otros. Indudablemente que ferias laborales, el trabajo y el esfuerzo por acercar la demanda laboral a la oferta laboral es una iniciativa muy importante, pero no es suficiente. Se requieren
otros elementos, básicamente con mejorar el crecimiento económico y aumentar la inversión y las empresas en el país. Pueden revisar las ofertas laborales en el sitio empleaporchile.cl, sitio que hasta el momento tiene más de 10.000 vacantes disponibles. Además, la plataforma será reforzada por la Feria Laboral INACAP CPC, que se desarrollará en noviembre con actividades online y presenciales en todo Chile. Nos vamos a la pausa, pero volvemos con más informaciones acá en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta con esta edición de Agenda Económica acá por las pantallas de CNN Chile. Y vamos a abordar una de las noticias que se conoció también en horas de la jornada de este día martes en relación a la aprobación a despacho ya para hacer ley de la ampliación del subsidio a la tasa, el subsidio al dividendo, una medida que fue impulsada en el gobierno anterior, que tuvo bastante éxito, lo han dicho distintas autoridades, y que de hecho la actual administración buscaba por esas mismas razones poder ampliar su cobertura y también distintos factores que incluye la normativa. Para poder abordar parte de los puntos que también se aprobaron en esta iniciativa, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro siguiente entrevistado. Él es Teodosio Cayo, gerente general de Arenas y Cayo y también presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación, a quien ya vemos en pantalla. Teodosio, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por este contacto y por dar este espacio para que podamos explicar, digamos, lo que significa y los efectos en las personas de esta aprobación que hoy día conocimos. De todas maneras, Teodosio, primero que todo me gustaría iniciar bajo su percepción, porque hay distintos puntos que acá se incluyen, entre ellos, por ejemplo, la cobertura. Antes había solamente 50.000 cupos, podríamos decirlo, se amplían en 30.000 más. Hay otros factores más, pero dentro de todo lo que se aprobó, bajo su consideración, ¿cuál sería uno de los más relevantes? Bueno, hay varios. El primero que tenemos que pensar es el tema de la tasa. Fomentar que la tasa baje un punto porcentual, es decir, de un promedio 4 a un 3 prácticamente, eso es muy positivo porque significa que el crédito es mucho más barato para las personas. Y al ser más barato el crédito, significa que tienen que demostrar menos ingresos. Y eso acerca la posibilidad de que una familia, una pareja, un matrimonio puedan complementar renta y por lo tanto acceder a la vivienda pensando que en esa renta completa solo el 25% es el que se destina al pagar el dividendo. Eso por una parte. Hablábamos también de las distintas implicancias, porque sabemos que esta iniciativa, la primera vez en el fondo que se aprobó y que ya estuvo en funcionamiento, tenía dos objetivos. Por una parte, lo que usted menciona, poder aliviar un poco la carga a las familias y en el fondo hacer más accesible el crédito, en el fondo que se pudiera acceder a una vivienda. Y por otra parte también dinamizar el mercado inmobiliario, que sabemos ha costado que pueda repuntar a raíz de lo ocurrido también en la pandemia. En ese sentido, ¿cómo evalúa usted, al menos desde este otro punto, el punto más bien de dinamizar el sector, cómo también podría verse beneficiado con estas nuevas ampliaciones de esta cobertura? Bueno, el hecho de que se agreguen 30.000 nuevas vacantes da un total de 80.000 beneficiarios. Y si a eso agregamos que se cambia el tramo de 4.000 UF a 6.000 UF, en realidad estamos hablando de propiedades que pueden ser incluso llamadas propiedades definitivas para alguien que se quiere proyectar en estos bienes, digamos, y que por lo general están ubicados en prácticamente todos los ejes de metro o también en las avenidas principales de muchas de las ciudades de nuestro país. Por lo tanto, del punto de vista de cómo se acerca la posibilidad de ser propietario, cómo se disminuye la tasa o su efecto, cuántos son los cupos disponibles y por lo tanto el llamado a que mensualmente la cuota también sea mucho más baja, implica, digamos, una suma de noticias positivas que adicionalmente implica también que el pie es de un 10% y por lo tanto hay un 90% de financiamiento por las instituciones financieras. Entonces son muchos factores que dinamizan la posibilidad de ser propietario y por otro lado dinamizan también el mercado inmobiliario que da mucho trabajo directo. La construcción es uno de los elementos, uno de los motores de la economía y por lo tanto esta medida apunta en esas dos direcciones
que por supuesto es algo que está faltando. Hay que ver las cifras de desempleo, que todavía son muy altas, y por lo tanto la constitución puede ser una vía muy rápida para poder cambiar esa tendencia. Teodosio, hay distintos especialistas que, claro, también en esa misma línea de lo que usted menciona, celebran o en el fondo apoyan que se haya promulgado esta ley por todos los beneficios que va a conllevar, pero también señalan que a pesar de esta ampliación sigue habiendo un grupo importante de personas que en el fondo seguirían sin calificar por el tema de los altos costos finalmente de las viviendas. En ese sentido, ¿hay alguna otra medida que quizás podría haberse incorporado dentro de esto? Ya sabemos que se amplió el número de cupos, podríamos decirlo, pero ¿qué otra cosa más estaría faltando en el fondo para poder hacer quizás un poco más amplio este alcance? Bueno, de partida, digamos, los subsidios que antiguamente llegaban solo a propiedades de hasta 2.000, 2.200 UF, que el presidente Boris lo amplió a 4.000 y que ahora se amplía aún más a 6.000 UF, en realidad está abarcando un abanico bien amplio de personas, de familias, que antes efectivamente quedaban totalmente excluidas, por un lado por el área bancaria y por otro lado para que puedan ser subsidios del Estado. Entonces, esta apertura en realidad viene a subsanar esa situación que en realidad era muy injusta para un grupo, sobre todo, de hecho, para los jóvenes, para quienes están partiendo, porque quedaban en un limbo en donde no calificaban para el banco y tampoco estaban calificando para los temas de subsidio. En este caso, adicionalmente, otra herramienta que también está disponible es el aval del Estado. Cuando hay aval del Estado, significa, en otras palabras, que el riesgo es menor, porque el Estado, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, concurriendo y, por lo tanto, para el punto de vista de la calificación de ese deudor futuro, de la persona que va a pedir un crédito, también el riesgo es menor y eso significa que la tasa también debería bajar. Bueno, son distintos puntos los contemplados en esta iniciativa que además extiende también el plazo del beneficio hasta mayo del año 2028 para quienes quieran hacer la solicitud, quienes quieran, por ejemplo, reunir ciertos montos. Sabemos que también eso es importante al momento de poder hacer uso de estos beneficios. Teodosio Cayo, le damos las gracias por conectarse con nosotros a esta hora acá en Agenda Económica. Gracias a usted. Bueno, con esta conversación damos fin a esta edición de Agenda Económica de este día miércoles. Dejamos hasta acá entonces las noticias, pero quédense en nuestra sintonía porque ya viene un resumen de las noticias más importantes de esta jornada en CNN Prime. Nos vemos mañana.